esta semana lo que vimos nosotros fue listas primera parte. Y en listas primera parte pues se habla del diseño de datos, el interpretador de expresión, reconocimiento de patrones y listas o funciones sobre listas, que hablan del map, del filter y del reduce. Y lo más importante es el reconocimiento de patrones, eso es lo más importante, y el segundo taller es de reconocimiento de patrones. Entonces pues por eso lo atrasé una semanita más. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí pues lo que hacen inicialmente es explicar un poco de cómo sería un interpretador de expresiones aritméticas. Tienen la base de expresión y tienen dos subclases, número y suma. Entonces lo que hacen acá es generar el trait y luego generan las clases. Si ustedes lo ven acá, está el trait y está la clase. Sí, las dos clases, pero lo que habíamos visto en conjunto de enteros, si ustedes recuerdan el ejemplo de la clase pasada, pues teníamos un trait que era conjunto de enteros. ¿Y cuáles son los dos casos de conjunto? Conjunto vacío y conjunto no vacío, que extendían de conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Y pasa lo mismo acá. Igual esto es un ejemplo sencillamente. Tenemos expresión y tenemos las clases número y suma. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, se escribe una función que quiere evaluar. Entonces, pues, ¿qué nos toca hacer? Miren acá, voy a hacer esto, para que ustedes lo pillen. ¿Dónde está la consola? Voy a hacerlo por aparte. Entonces, anotados. Esto se llama programación funcional concurrente. Voy a desactivar ese complemento que me molesta. Se llama CTSH y espérate, es que me molesta. Listo, entonces acá voy a hacer un git clone. Yo no entiendo por qué había gente haciéndome pull requests y pasó mucho haciéndome pull requests al repositorio mío, cuando pues había dicho varias veces que había que hacer un for, ¿no? Entonces bueno, eso pues como les expliqué pues ya me sale un poco de las manos. Entonces bueno, aquí yo cloné el taller. Entonces voy a abrir Visual Studio Code y entonces acá vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio acá. Y bueno, aquí tenemos el template de los talleres, que es el que estoy usando para todo. Hay un ejemplo de buscar lista, ¿no? Había otras personas que clonaron otra cosa, pero bueno, no hay problema. Entonces, bueno, este es como el taller. Entonces voy a crear un nuevo paquete que voy a llamar, voy a llamarlo ejemplo, llamémosle ejemplo 1. ¿Listo? Que no me podría poner un nombre como representativo. O sea, aquí lo que vamos a hacer es hacerlo de la forma sin reconocimiento de patrones. Voy a llamarlo clásico. La forma, el clásico. Entonces, ahí se entiende pues eso. Entonces, vamos a crear una escala, vamos a crear una clase. Bueno, está ahí, yo no sé qué le pasa, entonces vamos a crear un nuevo archivo. Y ese archivo lo voy a llamar expresión.escala. Y esta expresión, pues, ¿a qué package pertenece? Pertenece al taller.clásico, ¿no? Y va a ser un trait. El trait se va a llamar expresión, ¿vale? Entonces, expresión, ¿qué va a tener? Va a tener es número, que es un boolean, va a tener es suma, va a tener, bueno, no lo voy a agregar más, va a tener otra que se va a llamar eval, que esto recibe una expresión. Sí, pues si ustedes ven aquí hay, bueno, operador izquierdo, operador derecha, pucha, tiene más cosas. Bueno, aquí, a ver, esto tiene acá número, que va a ser un entero. Aquí además tenemos la izquierda y la derecha, ¿estamos de acuerdo? Listo, y creo que no hay más cosas.
A ver. Sí, operación izquierda, operación derecha. Listo, operación izquierda, operación derecha, ¿vale? Eso era lo que yo quería. Bueno, entonces yo ya hice el trade. Y entonces ahora lo que voy a hacer, vamos a crear una clase. Y esa clase la voy a llamar suma. Y entonces, ¿qué pasa? Esta clase extiende ¿de quién? De trade, ¿no? ¿Qué me falta aquí para que lo vean? Taller.clásico. Y entonces acá, pues, ¿qué voy a implementar? Yo voy a implementar todo lo que está acá de este número. Ahora, esta suma me va a recibir dos expresiones, ¿no? Me va a recibir expresión 1, no son porque pueden ser sumas dentro de sumas. E2, expresión. Entonces voy a recibir E1 y E2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recibimos dos expresiones. Ahora, ¿una suma qué es? Pues lo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Esta recibe dos expresiones, miren. Entonces, def, vamos a definir todo lo que viene de acá. Entonces lo primero es número. Entonces le voy a decir que esto no es un número, ¿es suma? Sí. Si le pregunto por el valor numérico a una suma, pues quería devolverme. Si le pregunto por el número, pues quiere decir pues que eso no es un número. La izquierda es E1 y la derecha es E2. Vamos a poner un override to string. ¿Qué hace este override string? ¿Se acuerdan? Devuelve todos los resultados un string solo. Cuando yo imprimo el objeto, entonces me devuelve la representación, que en este caso me va a representar como una suma. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos la función eval. Entonces, eval, ¿qué va a hacer? A ver, me acuerdo cómo iba esto. Eval, ¿qué va a hacer? Bueno, es que eval se pone por fuera. Ok, un problema. Listo. Entonces yo acá tengo eso. Y nos falta la última, que es un qué. No es file. Y lo voy a llamar una clase que va a ser número.escala. Entonces, ¿esto dónde sale? Package, taller clásico. Esto me va a recibir un número que son número entero. ¿Y a quién extiende? De expresión. Y ahí ya. Listo. ¿Es número? Sí. ¿Es suma? No. ¿El número cuánto vale? N. ¿El izquierdo qué es? Pues esto no es una suma. El derecho, si pregunto por el derecho, esto no es una suma. Y override to string, pues ¿qué hace? Pues devuelve el número convertido a string. ¿Vale? Ahí estamos. Ya el copilot por mí me cogió. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a hacer una prueba. Vamos a llamarlo una clase. Voy a llamarlo text. Entonces, ¿por qué le puso esta comillita? Voy a cambiarle el nombre a esto. Porque está repetido el punto escala. Ya, está repetido. Bueno, entonces vamos acá. ¿Cómo? Entonces es una interfaz. Suma. Perdón. No, porque es un error. Listo, entonces vamos acá. Voy a crear un archivo de pruebas. Vamos a llamarlo pruebas clásico. Punto escala. Bueno, no me voy a complicar. Voy a importar taller clásico. Voy a importar ambas. ¿Cuáles serían ambas? Expresión número y suma. Entonces, ¿qué voy a hacer acá?
lo que voy a hacer acá es, voy a crear un número 2, voy a crear una suma, y una suma que recibe E1 y E2, ¿cierto? Si imprimo esa gente, entonces si imprimo a E1, pues voy a obtener, imprimo E2 e imprimo S1. Entonces miren, ya he creado dos números y una suma. Por ahora no he hecho nada con eso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ejecutar eso. Bueno, si aquí el Gradle no aparece, entonces pues yo lo hago del otro lado. Pero a mí siempre me da. Miren, build, run. Aquí está en... ¿Dónde estará run? ¿Está en verificación? No, está en application. Entonces, acá estamos, miren. Miren, el número ¿cuánto es? 1 y 2. ¿Y cuánto es la suma? 1 más 2. Bueno, y ya quedó claro que estoy usando el método toString, ¿no? Para eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo quisiera una función que me operara eso efectivamente, ¿sí? Entonces voy a crear una función que se llama eval. Sino que no quisiera hacerlo acá. Esperen a ver cómo yo arreglo esto. Yo quisiera hacer esto en otra parte, porque voy a sobreescribir unas cosas. Voy a crear aquí, voy a llamarlo pruebas. Perdón. Voy a llamarlo pruebas clásico. Entonces, aquí está. ¿Qué package es esto? Taller clásico. Vamos a crear una unidad que va a ser prueba. Y ahí está. Qué conveniente. Y vamos a imprimir todo. Entonces va a ser N1, N2, N3, es suma y sumados. ¿Listo? Voy a probar esto y lo que voy a hacer es que solamente aquí en el app voy a importar lo que sería, solamente voy a importar pruebas clase, ¿vale? Porque ahorita voy a usar los mismos nombres. Y lo que voy a hacer acá es crear un objeto, pruebas clásico, y sencillamente ejecuto eso. Debería obtener un resultado similar. Bueno, a mí ya me aburre como ejecutar eso ahí. Entonces yo voy a hacerlo directamente desde el terminal. ./Gradle. Bueno, tengo que borrar la carpeta git. Y ahí ya lo está. Ahorita le cambio el nombre a eso. Y entonces vamos a darle ./Gradle w. Voy a darle run, que es lo mismo que hace el code ahí. Bueno, entonces, que ustedes pueden ver, listo, miren, el primer número es 5, 3, 2, 5 más 3 y las sumas, 5 más 3 y luego más 2. Bueno, eso está bien. Ahora voy a hacer la función de evaluar, que es una función externa. Entonces def eval, ¿cierto? Va a recibir una expresión. Esto anyway me va a volver un entero. Entonces, ahí está la cosa. Si es un número, ¿qué devuelvo? Pues el número que contiene. Y en otro caso, ¿qué hago? Tomo el izquierdo del derecho, ¿cierto? Evalúo el izquierdo. Punto izquierdo. Evalúo el derecho y luego, como es suma, bueno, izquierdo y derecho, sí, creo que sencillamente lo sumo. A ver si estoy bien, creo que sí. Sí. Y lo sumo. Entonces, izquierdo más derecho, ¿vale? Eso es lo que quería hacer. O sea, evalúa a la izquierda, evalúa a la derecha y al final, ¿qué devuelve? La suma de ambos. Porque pues es una suma.
y vamos a volver a ejecutar eso. Si ustedes pueden observar, vamos a ejecutar la función evaluar de suma 2. Esto ahí no lo que quería, eval de suma 2. Entonces si hago eval de suma 2, miren, ahí está, da 5 más 3, 8 más 2, 10. Hay que una cosa que quiero que observen acá. Observen este código, ¿vale? Observen este código. Entonces, lo que vamos a observar acá, es que, si ustedes ven, hay una serie de cosas acá. Miren, esto es lo primero aquí, ¿sí? Perdón, esto es lo primero acá. Miren que se está utilizando, ¿quién? La variable booleana, ¿cierto? Entonces yo estoy preguntando si es número, pero eso depende de la estructura que tiene la expresión. O sea que tengo que conocerla. Y pues aquí entonces devuelvo un número. En otro caso, ¿qué hago? Pues hago llamado recursivo ¿con quién? Con el izquierdo y el derecho, que estos también son ¿qué? Expresiones. Entonces pues entra acá. Y al final esos resultados, ¿qué hago con eso? Los sumo, ¿sí? Pero obsérvese que ¿qué se está utilizando para reconocer esto? Lo primero es que se está utilizando un if con una expresión booleana. ¿Y esta expresión booleana de dónde salió? De la construcción del trait. Entonces, ¿qué problema de diseño tiene eso? Pues que uno a la larga tiene que saberse cómo son los campos allí. ¿Me siguen allí? O sea, uno tiene que tener idea de cómo son esos campos. Entonces, pues eso es problemático, ¿sí? Eso es problemático porque, pues, ¿qué pasa si yo quiero la multiplicación? ¿Qué tendría que hacer? Crear otra función en el trait. Tendría que ¿qué? Es producto. O es producto, o es multiplicación, lo que sea. Tendría que colocar en todos los hijos lo mismo. Y si quiero meter luego división, tengo que crear una que se llama es división, tengo que meterlo en todos los hijos y tengo que darle valores. Y luego quiero meter potenciación. ¿Y cómo se nos va volviendo eso? Pues se va volviendo una cosa que uno no debería hacer, que cuando uno agrega cosas, estar editando muchos archivos. Usted se da cuenta que algo está mal hecho si usted va a agregar algo y tiene que modificar muchos archivos. Si usted tiene que hacer eso, hay un problema de diseño, ¿sí? Por ejemplo, la típica página web de los menús, no sé si les ha tocado, que va a agregar un nuevo menú y ¿qué toca hacer? Toca editar absolutamente todas las páginas porque alguien no tuvo la previsión de tener una página por aparte que cargara el menú, ¿sí? Entonces, este es el mismo problema, ¿sí? Entonces, esto es un problema de diseño que están diciendo acá. Entonces, para resolver ese problema de diseño, ¿sí? Miren, ¿cuántos métodos se necesitan para incluir, por ejemplo, dos nuevas expresiones? Producto y var, por ejemplo. Entonces, es bastante. Entonces, ¿qué pasa? Para eso, vamos a utilizar reconocimiento de patrones. Entonces, aquí viene el objetivo. Obsérvese que yo voy a utilizar un trait directamente, pero vamos a utilizar algo que se llaman case classes o case class. Un case class me permite tener herencia directamente, sin necesidad de especificar los parámetros. Y miren la ventaja que va a tener eso. Entonces, por eso es que yo les había dicho acá que quería dos. Entonces, new folder lo voy a llamar por patrones y voy a crear el mismo trait. Pero esto es un case class y lo voy a llamar expresión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, eso puede ser un final class o trait expression. ¿Estamos de acuerdo? Trait expression. Ahora, vamos a tener case class número y case class expresión. Ya no vamos a tener esas molestas variables booleanas, ¿sí? Y pues aquí obvio que tengo que colocar taller.patrones. Como voy a tener los mismos nombres, por eso evité el hacer el input.
¿Sí lo ven acá? Miren lo que hice. Ahora, me falta una última cosa. Ya con esto, ya tengo todo. Ahora, tengo que definir el comportamiento. ¿Cómo defino el comportamiento de eso? Sencillamente, debo acá el método apply, ¿cierto? Que básicamente cuando yo creo un número, va a crearse un nuevo número, y cuando yo voy a hacer una suma, se va a crear una nueva suma. Entonces, de esta forma puedo escribir número 1 en lugar de tener ni un número. O sea, esto es una forma de hacerlo estático. Entonces, vamos a crear dos objetos. Object número. Entonces, número, ¿qué pasa? No es eval, es apply. Entonces, con número, def apply con n, y le vamos a decir un nuevo número, y vamos a tener ahora el object suma, que es lo mismo, new suma. ¿Listo? Esto es una forma para poderlo escribir más sencillo. ¿Estamos allí? Y ahora vamos a hacer el de pruebas. Esto es una clase que voy a llamar pruebas patrones. ¿Listo? Voy a poner acá package, taller patrones, y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el otro caso. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. Que hice exactamente acá con pruebas. Ahí está, resuelvo eso. ¿Sí se acuerdan de esto, no? Aquí. Bien, pero yo le voy a evitar él, porque pues ya sencillamente ya los tengo. Con ese object que ustedes ven ahí me evito esto. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice acá? Sí. Bueno, le quito el new, no lo necesito. ¿Estamos de acuerdo? Creé 3 números, creé 2 sumas, imprimo y al final evalúo. Pero la evaluación va a cambiar. Miren ahora la evaluación cómo va a ser. Def eval. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren cómo lo vamos a manejar. Uy, ¿esto qué pasó aquí? ¿Esto por qué quedó tan feo? Listo, y esto hay que meterlo adentro. Listo, entonces, ¿qué pasa con ese eval? Básicamente yo recibo una expresión. ¿Qué tipo debe tener la expresión? La expresión puede ser un número o una suma. Y miren cómo lo capturé. Sencillamente lo capturé así. Si es un número, ¿qué devuelvo? N. Y en otro caso, sumo las dos evaluaciones. Y ya. Y observen acá lo que va a pasar. Bueno, debo importar pruebas patrones. Como las clases se llaman iguales, pues no las voy a importar porque me dan un problema. Vamos a hacer otro val, pruebas patrones, patrones.prueba. Y observen acá lo que va a pasar. Entonces ese case class me permite a mí, si hay error pues lo corrijo. Y miren, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? Me dio 10. Miren que acá me dio suma y hay una cosita que tienen los traits. Que las case classes, cuando ellas sobrescriben el método toString, le colocan el nombre de la clase y entre paréntesis los parámetros. Si ven acá, 5 más 3, ¿y cómo lo puso? ¿Suma de quién? Número 5 más número 3. Y acá, ¿suma de quién? 5 y 3 con número 2. O sea, la representación no nos coloca la arroba, sino que el case classes también nos cambia la representación del toString, tomando el nombre de la clase y entre paréntesis coloca los parámetros. Entonces, pues no es necesario, o sea, ahora, si ustedes quieren hacer un override del toString, pues también lo pueden hacer. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues que, ¿qué he ganado con esto? ¿Qué he ganado? ¿Qué pasa si quiero meter ahora la multiplicación, en este caso?
De hecho lo podríamos hacer. ¿Cómo meto la multiplicación acá? ¿Cómo meto la multiplicación aquí? ¿Qué tendría que hacer? Para meter la multiplicación. ¿Qué hago? ¿Qué es Class, producto, expresión 1, expresión 2, expresión 1 y expresión 2. Ya. Luego tengo que hacer la instanciación, aunque esta instanciación no es estrictamente necesaria. Luego tenemos acá object, producto, y ¿qué voy a hacer acá en la prueba para que funcione? Aquí en el case, ¿qué agrego? Case, producto, E1 y eval 1 más eval 2. Producto que tiene adentro, dos expresiones. ¿Qué voy a hacer? Eval 1 por eval 2. Podemos hacer la prueba acá. Debemos generar una suma. Producto, voy a hacer suma 2, ¿vale? Esto va a ser un poco más complicado. Y print line, producto y print line de quién? Eval, producto. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Y miren lo que va a pasar. Entonces miren lo fácil que ha sido expandirlo, ¿sí? Solo he tenido que modificar un solo archivo y en el reconocimiento de patrones, miren, 80. Miren, este es producto de quién? De dos sumas. ¿Sí lo pillan acá? Este es el producto de dos sumas. Este es el producto de 8 con quién? Con 10. Eso da 80. ¿Estamos ahí? Entonces miren que con esto hemos logrado evitar que tengamos ese problema, ¿sí? ¿Estamos allí? Bien, entonces vamos acá. Entonces vemos con bueno, ¿qué pasa con el reconocimiento de clases? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es el reconocimiento de clases? Es interpretar varias clases como T. Es interpretar exactamente Diferentes clases. una clase T, ¿cierto? De acuerdo a sus hijas TI. Entonces, ejemplo, expresión tiene dos clases hijas. ¿Quiénes son las dos clases hijas de expresión? Número y suma. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo sería esto? Una función que entre ahí. Sería expresión match. ¿Cómo las podríamos identificar? Como número, que le entra un número y hace algo, o como suma, que recibe dos expresiones. Entonces, ¿esto qué nos permite hacer? Coger el objeto y coger los campos y expandirlos, sin necesidad de crear variables, sin necesidad de conocer estructura, sin necesidad de estar pensando en qué debe ser falso, qué debe ser verdadero, sino en qué se preocupa uno aquí. ¿Cuál es la preocupación de nosotros aquí? Identificar qué clase está entrando, ¿sí? No es más, ¿sí? A mí no me interesa asignar, a mí no me interesa hacer nada, porque el equivalente a esto, ¿cómo sería? El equivalente de hacer esto sería si expresión es instancia ¿de quién? De número punto clase. Y si esto sucede, ¿qué tengo que hacer? No, más que eso, pues sí, tendría que devolver el número, que sería expresión punto número. Y en otro caso, ¿qué me tocaría hacer? Entonces me tocaría identificar si es suma, ¿cierto? Entonces tengo que extraer 1 y extraer 2. Entonces, E1, ¿qué sería? Expresión punto izquierda, luego E2, expresión punto derecha. ¿Y qué más me toca hacer? Me tocaría luego evaluar E1 y E2, ¿cierto? O sea, toca llamar la función porque E1 y E2 son expresiones, no las puedo sumar directamente, no va a funcionar.
¿Estamos ahí? Eso no va a funcionar porque pues son objetos. ¿Sí? Expresión 1 y expresión 2 pues son objetos. Y los objetos no los podemos sumar. Tenemos que volver a llamar la función pues para que los vaya procesando hasta cuando encuentre los enteros. Y los sume, los reste, lo que tenga que hacer con ellos. ¿Estamos allí? Entonces bajo este enfoque de diseño es lo que yo esperaría en el taller 2. ¿Sí? Este enfoque de diseño. ¿Estamos, muchachos? ¿Se entendió? Es obligatorio. Igual, El más es obligatorio en el taller 2. y para hacer una condición, por ejemplo, de la división al cero. Eso ya tocaría hacerlo con un require. Con un require de que la clase no se puede construir si el denominador es 0, por ejemplo. No, ya tocaría con require o con hacer si quieres que falle. Bien, ¿estamos allí? Bueno, entonces, aquí voy a poner es evaluar. Pues naturalmente el reconocimiento de patrones es mucho más poderoso, ¿sí? Porque pues usted número 1 no se preocupa por asignar variables y número 2 extrae la información directamente y no tiene que colocar condicionales, no tiene que colocar variables booleanas. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Reconocer clases o entre patrones. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Número 1. No es necesario crear variables booleanas para representar condiciones. Número 2. Extrae directamente los campos de la clase. Y 3. El código es pues mucho más limpio, ¿sí? Porque pues ahí usted cuando tiene un match usted reconoce claramente qué es lo que está haciendo. ¿Estamos allí? Ahorita lo voy a atacar con un quiz de Sócrates, no se preocupen, a ver si han leído. ¿Estamos bien? 15% del examen. Y los ejercicios que les estoy dejando, 15% del examen. No, yo les doy un 30%. Ya ahí depende de ustedes, pues, si hacen el ejercicio. Entonces, bien, esto es una de las grandes cosas que nos deja la programación funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes acá pueden ver directamente que solamente yo me preocupo por en cómo está la clase, no es más. Miren que en el primer diseño que me tocaba hacer cada vez que yo metía algo nuevo, crear una variable booleana nueva y editar todas las clases para poner esa booleana falsa, excepto donde creé la nueva. Y eso no es práctico. O sea, ustedes sepan una cosa, cuando ustedes tienen, esto es un diseño modular y es una cosa que la programación funcional ofrece de ventaja. Si usted tiene un buen diseño modular, cuando usted haga la expansión, es decir, cuando usted escale, usted no tiene que modificar muchas cosas. Si ustedes tienen que modificar muchas cosas, pues eso es un indicio de que hay un error de diseño. O sea, va a funcionar, sí, pero el problema es el diseño que ustedes están usando. Bien, hasta ahora, ¿todo bien? Bueno, y acá está pues el eval y acá. Entonces pues hablaban de forma de los patrones. Entonces, ¿qué pasa con los patrones? Los patrones son súper importantes. Vamos, pauso el video acá, que ya está como largo.